hacia atrás como el viento se va pero vuelve. Veo que el sol me sonríe y el pasto es más verde. Desde que todo terminó, me siento cada vez mejor. Fue tanto el tiempo que pasó y el fuego se apagó. Un día el techo se rajó, el pájaro vio el cielo y se voló. Hola, 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 bienvenido, bienvenida a una nueva emisión de ¡Qué grande! Aquí en Radio Quimunche, en la radio de Balsa Las Perlas, donde el viento se va pero vuelve, como decían los decadentes con Ulises Bueno, donde el sol sonríe y el pasto es más verde. Aquí en Balsa Las Perlas estamos en la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Quimun por la FM 103.1 para toda nuestra bellísima localidad a orillas del río Limay. No puedo creer cómo pude ser tan inocente. Me enamoré y me enroscaste como una serpiente. Sí, acá hay serpientes también en Balsa Las Perlas, en la zona desértica. Saludos para quienes escuchen por radioquimunche.com.ar desde cualquier lugar del mundo, como Mauricio, que me hizo saber desde la República Oriental del Uruguay que iba a estar atento a escuchar en vivo este programa número 78 de Qué Grande. Saludos allá para toda la bellísima gente del Uruguay. Qué lástima, hicimos un programa, tendría que buscar Mauricio, hicimos un programa, hice yo en realidad, uno dice hicimos como si esto fuese una superproducción. Hice un programa del Maracanazo, creo que fue el programa 26 o por ahí, 20 y pico. Está ahí en el canal de YouTube. Saludos también para que los que miran por YouTube, en mi canal @sscipoletti, Sebastián Sánchez. Pueden escribir, mandar mensajes, los leo en algún momento, los leo en vivo si mandás en jueves por la noche. 299-418-4518 más 54 si escribís desde el exterior. 299-418-4518, el teléfono de Radio Quimunche. Muchas gracias. Marí Peñí, Marí Lamien, como siempre, para nuestra bellísima comunidad. Decime, bandoneón, qué tango hay que cantar. ¿No ves que estoy muriéndome de pena? Yo sé que en tus archivos se quedó un tango que Gardel nunca cantó. Permiso, bandoneón, tal vez dice Polín, un verso te dejó para mi pena. Yo sé que con tu aliento a soledad. Y hoy es un programa especial. Hoy estaba ahí en la duda de qué programa hacía, hasta que me di cuenta que es el cumpleaños de un gran entrenador que todo el mundo debe conocer. Un director técnico que ha hecho magia con lo que tenía, y ahí se ven los verdaderos directores técnicos, ¿no? Cuando no tienen un presupuesto y tienen que acudir a los jugadores del club, llegar al éxito, al único éxito que me ha dado a mí la vida de hincha de un club, es el mundialmente conocido y famoso Domingo Perilli. Hoy es el cumpleaños, y cuando vi que era el cumpleaños del Mingo, dije, ¿qué voy a esperar el cumpleaños de Scaloni, al de Menotti, al de Bilardo? No, en el cumpleaños de Perilli, en homenaje
hacemos un programa con cuentos de directores técnicos. Por eso tengo aquí, para los que miren por YouTube, los libros de Eduardo Sacheri y de Osvaldo Soriano, que contienen cuentos donde el protagonista es un director técnico. Querido bandoneón, préstame un tango más. ¿No ves que están azules mis ojeras? Azules por el frío de un amor, amor que entre las sombras se perdió. ¿Qué tango hay que cantar para poder seguir creyendo en el amor una vez más? Y así disimular ante la gente la pena de un amor que ya no está. Qué voces, qué genios, qué grandes. Jorge Vázquez, ganador de la segunda edición de aquel reality Elegidos, y Diana Amarilla, que llegó a la final, que debió ganar también aquel reality, pero bueno, había mucho voto rapero ahí para otro chico que la rompía toda también. Pero bueno, dos grandes voces engalanando este programa de Qué Grande por Radio Quimunche. Bien, y fuera de la comparación con Menotti, Bilardo y Scaloni, yo sé que no es mundialmente conocido Domingo Perilli, pero bueno, yo soy perilista, no soy ni bilardista ni menotista. Domingo Perilli fue entrenador de Cipolletti muchos años, en los mejores años de Cipolletti en el siglo XXI. Es el técnico sin duda más importante de la historia de mi club, que está en tercera división del fútbol argentino. Y no solo, como decía, ha hecho magia con el presupuesto que tenía, la ha peleado mano a mano contra clubes que incluso le ha ganado a Central Córdoba de Santiago del Estero, que le ganó el Flamengo en el Maracaná este mismo año. Eran clubes con mucho más potencial económico y él con los jugadores de acá de nuestra región les ha peleado mano a mano y hasta ha ganado un campeonato muy importante. Por eso tiene mi adoración eterna Mingo Perilli como entrenador. Y bueno, hoy es el cumpleaños, dije listo, hago el cuento de directores técnicos. Es algo mucho más real, creo que salí a ver un poco el sol. Y como siempre, estos directores técnicos ficticios que nos van a traer Sacheri y Soriano nos hacen entender no solo el fútbol, sino la idiosincrasia del ser argentino. De una vereda, de la vereda de los buenos y de la vereda de los malos, como les quieran llamar. Pero de la gente con códigos, de la gente aprovechadora, todo eso lo vamos a ver con las dos grandes plumas de Sacheri y Soriano en Cuentos con Directores Técnicos. Creo que estás llorando. Respecto de Perilli, para mí es muy especial no solo como entrenador de mi club, sino que con él he aprendido mucho. Es como si yo tuviese una Biblia, ¿no? Siempre tengo a mano todo lo que yo he hablado con Perilli, me lo acuerdo todo. Mirá que me puedes preguntar un montón de cosas que no me voy a acordar. Ahora, todo lo que me dijo Perilli, como el tiempo siempre le dio la razón, me quedó muy grabado. Entonces yo me pongo a hablar de fútbol con alguien y yo enseguida tiro Perilli dijo, ¿viste? Como si fuese el Mesías. Qué grande Fito también, qué genio, por Dios. Creo que aún tal vez piensas en mí. Creo poder captar. Pero bueno, una gran persona, además muy generosa, que ha hablado muchísimo de fútbol haciendo periodismo deportivo y una persona con la que se aprende todo el tiempo. Así que bueno, muchas felicidades en serio para mi queridísimo Mingo Perilli. Y en su homenaje, este programa de Qué Grande va a traer cuentos de Sacheri y Soriano en los que los protagonistas son directores técnicos.
cuento de Eduardo Sacheri de su libro Lo raro empezó después se titula El retorno de Vargas. Cuando esa noche tórrida el doctor Villalba decidió que había que convencer al viejo Vargas para que volviese, a todos nos pareció una idea brillante. Sostenido por el entusiasmo de la comisión directiva en pleno y por el calor y la algarabía de esta juventud maravillosa que veníamos a ser nosotros, decidió constituirse en la casa de Vargas ipso facto. Se incorporó secundado por los honorables miembros de la comisión directiva y abandonó el buffet con paso resuelto. Nosotros lo seguimos después de vaciar en tragos apurados los vasos altos del vermut y capturar al voleo las sobras de la picada que nuestros prohombres acababan de abandonar. Era una noche atroz, como suelen ser las noches de enero en mi pueblo, cuando la humedad del río, caliente y pegajosa, queda flotando sobre las calles y las casas y nos envuelve y nos sofoca. El que iba adelante era el doctor, naturalmente, y los que íbamos atrás, los más chicos sobre todo, no podíamos menos que quedarnos admirados. El traje a medida, la corbata brillante, el pañuelo al tono en el bolsillo del saco, el pelo tirantísimo y fijador, los anteojos negros elegantes y ese paso de tipo ganador que se lleva todo por delante, con esos trancos largos y elásticos como de tigre. Caminamos las 8 cuadras a buen paso y terminamos ensopados de sudor. Todos, salvo el presidente, que parecía flotar en una burbuja fresca y traslúcida que lo exoneraba de todo. La casa era sencilla, un chalet con tejas a 2 aguas y una galería al frente, algo elevada, a la que se llegaba a través de 4 o 5 escalones de laja. Con un ademán, el doctor Villalba mandó a que tocaran el timbre. Los demás formamos una especie de escuadra improvisada a sus espaldas. Yo estaba excitadísimo, porque me imaginaba la cara de Vargas cuando se topara con semejante comitiva, y me sentía parte de la historia grande de mi club y mi pueblo. Pero la que abrió la puerta fue una mujer pequeñita y nerviosa que preguntó qué queríamos. Volvió 2 minutos después para decir que podíamos pasar. Entró el presidente, luego los de la comisión, por fin nosotros. Vargas esperaba en el amplio comedor que daba a la calle sofocada de la que veníamos. Hacía 2 años que no lo veía, desde la tarde tumultuosa en la que había dirigido su último partido. Estaba igual, un gordo serio y retacón que usaba un bigote espeso y canoso. Nos recibió sentado ante una larga mesa y sin apresurarse se puso de pie cuando entramos. Estrechó todas las manos, pero no sonrió. El presidente Villalba se le sentó enfrente y los de la comisión se repartieron a cada lado. Así dispuestos, daban la impresión de una mesa examinadora en la que el doctor dirigía el tribunal y Vargas era el alumno. Los jóvenes nos quedamos de pie porque nadie nos invitó a sentarnos, porque no cabíamos todos y porque la atmósfera solemne y difícil del encuentro nos tenía cohibidos. Cuando me cansé de estar parado rígido y firme, me recosté con disimulo sobre un modular cuyos estantes estaban llenos de chucherías, adornos hechos con caracoles marinos, mates y platos de esos que se venden como recuerdo de Mar de Ajó y Santa Teresita. El presidente fue al grano, sin demasiado prólogo porque, según afirmó, no eran tiempos para sutilezas literarias, ya que el club estaba en una situación desesperada. Dijo que si no se tomaban medidas drásticas, podía derrumbarse el esfuerzo titánico del último lustro, ese que había permitido a la institución ascender 2 categorías, trascender al nivel nacional y ubicarse en el escalón de privilegio que por derecho propio le correspondía,
que era un tiempo tormentoso que exigía timoneles experimentados y que el clamor popular, que no se equivocaba jamás y que era un juez justísimo e inapelable, tenía puestos sus ojos y sus esperanzas, sus miras y sus convicciones en don Inocencio Pedro Vargas, el héroe conductor del plantel más exitoso de la historia del club. Cuando terminó, algunos de los más jóvenes estuvieron a punto de ponerse a aplaudir, pero se contuvieron. Entró la mujer que nos había recibido, se acercó a su marido con pasos cortos y sonoros y le dijo algo al oído. Vargas preguntó si todos tomaban café, y Villalba aceptó por él y por el resto. La mujer volvió a la cocina. Al cerrar la puerta sentí un soplo de aire fresco que venía del otro lado y caí en la cuenta de que en el comedor el aire se había convertido en poco menos que en vapor de sopa. El doctor le ofreció un Benson a Vargas, que negó con la cabeza y sacó un paquete de Jockey cortos del bolsillo de la camisa. El otro sonrió y evocó en voz alta una imagen que todos recordábamos. Vargas de pie, junto a la línea de cal, con la boina azul bien calada y el cigarrillo colgado en la comisura de los labios, gritando de tanto en tanto alguna indicación a sus dirigidos. Todos sonrieron al recordarlo, porque esa estampa nos llevaba a los tiempos gloriosos del doble ascenso, cuando el equipo parecía una máquina indestructible. El único que no sonrió fue Vargas, que cruzó las manos sobre la mesa con el cigarrillo humeando entre los dedos y preguntó serenamente qué había pasado con aquello de la modernización y la filosofía del éxito y los jugadores de la capital y el nuevo técnico húngaro. El doctor Villalba se puso serio y dijo que así como el crecimiento es sinónimo de cambios, a veces es sinónimo de errores y hasta de dolor, y que así como las plantas que crecen alzan sus ramas en todas direcciones y luego algunas se secan castigadas por el sol o arrancadas por el viento, así los hombres edifican sus sueños en terrenos hostiles y problemáticos, y que a veces los mejores proyectos y las más saludables intenciones naufragan en los mares turbulentos del azar y la perfidia, máxime en esferas tan volátiles e impredecibles como las arenas del deporte. Entró la mujer sosteniendo la bandeja del café y volvió el silencio. Villalba se apresuró a ponerse de pie para ayudarla a repartir los pocillos. Vargas permaneció sentado y agradeció con una inclinación de cabeza cuando le alcanzaron el suyo. Vargas preguntó con qué jugadores iba a disputarse el próximo campeonato, porque según sus cálculos, del plantel del ascenso no quedaba nadie, salvo un marcador lateral y el arquero suplente, y todas las incorporaciones de los 2 años anteriores habían sido préstamos. Villalba alzó ambas manos, bajó la cabeza y dijo que se rendía ante la capacidad de análisis y la velocidad de anticipación de las dificultades que demostraba cabalmente Vargas. Dijo que le sacaba las palabras de la boca y que era digno de un estratega el modo en que advertía las dificultades que se erguían en el horizonte. Dijo que eran tiempos de una gravedad insólita, precisamente porque el club enfrentaba una situación económica desesperante, que ciertamente esos muchachos ilustres, artífices de la hazaña del doble ascenso, habían dejado su sitio a las nuevas estrellas llegadas de la mano del húngaro, y que justamente el dinero ingresado por sus pases había permitido afrontar el ambicioso proyecto del último bienio, pero que el descenso reciente obligaba a replantear las estrategias del club si lo que pretendía era retornar a las pretéritas abundancias, y que los tiempos que se avecinaban eran de entrega y sacrificio, hechos a la medida de hombres con espíritu de titanes, hombres capaces de forjar a jóvenes de acero,
porque precisamente esa y no otra sería la tarea impostergable del futuro inmediato: extraer de la cantera de las inferiores las joyas, las alhajas, los eslabones de una nueva cadena de éxitos que hicieran olvidar rápidamente el descenso y colocaran al club de nuevo en la senda del triunfo, y que no había, ni en el pueblo ni en la provincia toda, un formador de hombres, un forjador de jugadores como él, como don Inocencio Vargas. El doctor había sido tan vehemente en ese tramo de su discurso que un mechón engominado le resbaló sobre la frente, aunque se apresuró a ordenarlo con un ademán veloz de la mano izquierda. Entró la mujer con la bandeja vacía, recorrió la mesa retirando los pocillos. No tardó demasiado porque a los que estábamos de pie no nos había servido. Cuando terminó, se acercó a su marido y de nuevo le habló al oído. Salió. Vargas dijo que en la vereda se estaba juntando gente. Uno de los muchachos que estábamos de pie corrió apenas una cortina y volviéndola enseguida a su sitio, dijo que eran como 50 personas. Vargas sonrió por primera vez en la noche y comentó que en este pueblo los secretos duran lo que un pedo en una canasta. El presidente fue el primero en festejar el comentario, aunque dudo que le haya gustado la grosería. Todos lo imitaron. Vargas no esperó a que se callaran los últimos para retomar el hilo del asunto, concluyendo que entonces, según entendía, debían jugar recién descendidos con un grupo de muchachos sin experiencia ni en primera ni en esa categoría. El doctor Villalba volvió al tono solemne y contrariado. Dijo que sí, que la verdad cruda es un remedio a veces detestado pero siempre preferible al engaño dulce de los placebos, y que en esa hora, la hora más difícil, solo había sitio para la sinceridad más descarnada, y que era precisamente la urgencia atroz del momento la que lo señalaba a él, a Inocencio Vargas, como el único salvador posible de esa nave en mares de zozobra, porque, aunque no quería ser ave de mal agüero, la categoría en la que habrían de jugar era sumamente difícil y cabía la posibilidad horrorosa de que la campaña terminase en un nuevo descenso. Mirándose las manos dijo que eso significaría echar por la borda el esfuerzo mancomunado de los últimos 5 años, porque la institución volvería al lugar ignominioso en el que había yacido sumergida, y eso era justamente lo que había que impedir, y que ese era todo el motivo por el cual se había constituido esa comitiva que él tenía el orgullo de encabezar, para decirle que no desatendiera el llamado de la historia y el clamor de quienes lo admiraban y lo querían bien. Entró la mujer. Se la veía nerviosa, pero esta vez no se acercó a su marido. Lo miró fijo mientras recorría la mesa y los muebles vaciando los ceniceros en un tachito. Salió y cerró la puerta. Vargas encendió un nuevo cigarrillo. Soltó hacia el techo una gran bocanada de humo. Entre el calor y el hedor de los cuerpos y el tabaco, el tufo era de náusea. A nadie se le había ocurrido encender el ventilador de techo, pero los únicos que parecían dotados de habla y movimiento como para hacer ese o cualquier otro gesto eran Vargas y el doctor. El viejo se levantó para sacar del cajón del modular un nuevo paquete de jockey cortos. Cuando iba de nuevo hacia la mesa, se detuvo ante la ventana y espió tras la cortina. Mientras se sentaba haciendo crujir la silla de roble, comentó que afuera se habían juntado ya más de 200 personas. Yo ya lo sabía porque, aún sin asomarse, uno se percataba del gentío por el rumor de voces que llegaba desde la vereda. Me extrañó un poco ver que los ojos de Vargas brillaban. Esta vez, y aunque el viejo permaneció en silencio, Villalba demoró en hablar.
Cuando arrancó, le había dado a su tono apesadumbrado un dejo intimista. Dijo ese refrán de que cuentas claras conservan la amistad. Agregó que el prestigio de la institución no podía permitir que las antiguas deudas quedaran impagas y que, si en el frenesí modernizador de los últimos 2 años el club había cometido el descuido de no cancelar la deuda de sus honorarios como entrenador, no debía atribuirlo a mala voluntad o ingratitud, sino únicamente a las desprolijidades propias de un organismo vivo que quiere crecer aunque lo haga tumultuosamente, como el club al que todos los presentes amaban, y que la primera medida administrativa que iba a tomar el lunes por la mañana sería abonar los compromisos que con él tenía la institución, porque sus autoridades comprendían perfectamente la completa licitud del reclamo que en varias ocasiones don Inocencio les había hecho llegar, y que nada puede construirse en el largo plazo sino es a partir del respeto escrupuloso de los compromisos contraídos. Entró la mujer. Tosió varias veces mientras movía la mano frente a su rostro, como si la sofocase el humo que saturaba el ambiente. Miró de nuevo al marido, ahora con una evidente expresión de disgusto, de la que Vargas no se dio por enterado. Avanzó hacia las ventanas, descorrió todas las cortinas y encendió el ventilador. Como si se hubiese tratado de una señal, los que se apiñaban afuera empezaron a aplaudir y a improvisar algunos cantos. Decomedidos, algunos de nosotros nos asomamos e hicimos señas para que guardaran silencio. Adentro todavía faltaban cosas por decir y por hacer, y la tensión que nos rodeaba nada tenía que ver con el espíritu festivo que empezaba a cocinarse afuera. Nos hicieron caso. Por primera vez los ojos de Vargas se posaron en los míos, mientras volvía a ocupar mi puesto junto al modular. Me preguntó si había mucha gente. Sin exagerar dije que eran como 500. Me aturé un poco con las palabras porque me ponía nervioso tener como interlocutor a semejante prócer. Noté de nuevo el brillo que había adquirido su mirada. Vargas se puso de pie, miró a Villalba directamente y con tono afable dijo que seguramente no había que dejar esperando a tanta gente en ese calor sofocante sin dar a conocer las buenas nuevas. La expresión del presidente pasó de la tensión al alivio y del alivio a la alegría. «¡Venga esa mano, mi amigo!», dijo el doctor irguiéndose también. La sonrisa le iba de una oreja a la otra y se le veían los dientes blanquísimos. Los demás también se levantaron e improvisaron una fila para saludar a Vargas. Yo, que estaba cerca de la puerta de la cocina, vi que la mujer la abría y se quedaba de una pieza contemplando el desparramo de bromas, felicitaciones, apretones de manos, abrazos y palmadas. No sé si por timidez o por bronca, volvió a cerrarla poco a poco, pero por la mirada que tenía clavada en su marido, me pareció que era lo segundo. Enseguida el presidente dio la vuelta alrededor de la mesa, apoyó la mano sobre el hombro del viejo y lo condujo hacia la puerta, mientras con un gesto perentorio le indicaba al chico que estaba más próximo al umbral que la abriese de par en par. Fue impresionante el barullo que metió la gente cuando los vio aparecer juntos. Algunos flashes disparados en la noche, en el momento en que se asomaron a la galería, hicieron que pareciera una escena de las que se ven en las películas. Yo casi me vi obligado a adivinar esa parte del asunto, porque detrás del presidente y de Vargas se amucharon los miembros de la comisión que rodearon a los dos protagonistas en el porche. Quedé atrás de todo, al lado del marco de la puerta abierta, casi dentro de la casa. Vi los brazos en alto del doctor que pedía silencio.
La gente hizo caso de inmediato. No recuerdo exactamente lo que dijo, porque ahí afuera las palabras se perdían en el aire denso de la noche. Sonó como un resumen de lo que había dicho adentro. Habló del lustro de la gloria, de la modernización traumática, de la hora del sacrificio, del turno de los jóvenes, del peligro inminente, de la grandeza postergada, del futuro de fábula. La gente lo escuchaba como en trance. Lo único que se oía, además del arrullo atronante de la voz del presidente, era el golpeteo incendiado de los bichos contra las bombitas de luz. Terminó hablando de los próceres que escribían las páginas definitivas de la historia, de esos hombres diferentes cuyo destino era abrir caminos para que los demás sigan los rumbos trazados, de la soledad trágica de esas vidas proféticas, y dijo que el único hombre sobre la tierra que podía salvar al club de su caída era don Inocencio Pedro Vargas, director técnico desde el próximo lunes por la mañana. Los aplausos no arrancaron enseguida, como si el hechizo de su voz profunda tardara en disiparse, pero bastó con que alguno de la comisión empezase para que una ovación creciente y duradera se contagiara y sonase como un torrente caudaloso. Después volvió el silencio. A mis espaldas vi que la mujer entraba a la sala desde la cocina. Hacía caso omiso del alboroto de la multitud que palpitaba en la vereda, y comenzaba a barrer bajo la mesa y las sillas mientras meneaba tristemente la cabeza. Vargas afuera, carraspeó aclarándose la garganta. Miró concienzudamente al público, o al menos a la porción de curiosos que podía verse desde el porche. Después giró para alcanzar con la mirada a los de la comisión que guardaban sus espaldas. Por último, detuvo sus ojos en el doctor Villalba antes de volver la vista al frente. Cuando todos suponían que iba a hablar, encendió un cigarrillo. Se tomó su tiempo para aspirar un par de pitadas. Dejó el cigarrillo en la comisura de la boca. Recién después, con su voz algo cascada, con una expresión dulce en el rostro y una sonrisa tímida apenas dibujada en los labios, dijo que él no era un hombre de grandes discursos y que por lo tanto iba a ser breve. Volvió a pitar. Dijo que por cierto era un momento especial también para él y que pensándolo bien tenía únicamente una cosa que decir a los allí presentes y fundamentalmente a los señores miembros de la comisión directiva y al señor presidente del club. Se sacó el cigarrillo de los labios, lo pisó contra las baldosas del porche, Vargas. Miró al presidente, a la comisión, al resto de la comitiva, al enjambre de curiosos, y nos mandó a todos a cagar a los yuyos. Pegó media vuelta y cerró con un portazo. ¡Qué grande Eduardo Sacheri! ¡Qué cuento! El retorno de Vargas. Tremendo cuento. Miro de atrás, puedo ver casi todo.
Qué cuento, ¿eh? El retorno de Vargas en el libro Lo raro empezó después, de Eduardo Sacheri. Como yo les dije, cuento de fútbol, sí, cuentos de directores técnicos te lleva a contar cuentos de fútbol. Este cuento marca la idiosincrasia del dirigente argentino, ese turro de Villalba. Claro, o sea, a ver, vamos a ordenarnos un poco. Don Inocencio Pedro Vargas, el entrenador, forja un equipo muy competitivo desde su pueblo y logra un doble ascenso. Después lo echan a Vargas, traen un técnico húngaro y con la plata con la que vendieron a todos los jugadores del equipo, traen jugadores de primera a préstamo. O sea que te los prestan y después vos los tenés que devolver, no son jugadores tuyos. Entonces tiran la plata a la basura, la plata de los refuerzos de los jugadores que vendieron, no la usan para comprar otros jugadores, sino para pedir los prestados. Podés pedir prestados muy buenos jugadores porque tenés mucha plata, pero esa plata la perdés porque después lo tenés que devolver. Es como alquilar una casa o tener tu casa propia. Y claro, y encima trae un técnico húngaro en su proceso modernizador del club. Trae un técnico húngaro que era un filósofo del fútbol, le fue un desastre y descienden. Entonces se quedan sin plata y pierden la categoría y sin jugadores. Entonces se les ocurre una idea brillante. Esto le ha pasado a Cipolletti con Perilli. Se les ocurre una idea brillante: volver a llamar al técnico que los había hecho ascender. Y el técnico les dice: ¿y qué pasó con todo eso del proceso modernizador, del técnico húngaro, de la filosofía del éxito? ¿Y con qué jugadores voy a jugar? Si todos los vendieron y trajeron todos a préstamo y ya no están en el club. Y ahí le dijeron: no, pero usted puede forjar otra vez un equipo desde las inferiores. Claro, no tenían un mango. Y ahora que no tenían un mango, lo volvían a llamar para que los salven del desastre que causó. A todo esto le debían plata de los años que había estado en el club Vargas, y no se la habían pagado nunca. Y le dicen: no, que no es una cuestión de ingratitud, sino de un organismo vivo que no logra consolidarse. Un delincuente total el presidente. Y bueno, Vargas, eso es lo lindo, lo que a mí me encanta de muchos cuentos de Eduardo Sacheri. El final sorpresivo, ese final nadie lo vio venir. El final, cuando Vargas va a dar el discurso, parece que va a decir: bueno, gente, no puedo negarme al llamado del pueblo gracias al presidente. No, nos mandó a todos a cagar a los yuyos, dio media vuelta y cerró de un portazo. O sea, ahora me vienen a buscar, hijos de... Parece haber dicho Don Inocencio Pedro Vargas. Qué grande. Vamos a escuchar la segunda entrega, ¿qué estoy diciendo? La entrega número 5 ya del micro Cuando los pájaros golpean el vidrio. Este micro de mujeres poetas de la Patagonia, que leen en la Patagonia, que hicieron Gabriela Nemiña y Ariel Martínez. Grandes personas, gran poeta Gabriela, gran productor Ariel. A los dos los conocía. A Gaby la conozco de Fuerte al Medio, el primer libro con textos míos que salió, en donde tuve el honor de compartir con ella y con grandes escritores y escritoras. Y a Ariel Martínez lo conozco de la radio, de la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia, de Radio Mural en Cipolletti. Teníamos un programa que iba después del otro y ahí nos encontramos y ahí tuve el enorme placer de conocerlo. Ellos hicieron este micro Cuando los pájaros golpean el vidrio. Vamos con la quinta entrega hoy entonces. La poeta de hoy es Anaí Lazzaroni. Si naciste acá y cruzaste el mar, como en aquel tango siempre volverá. Cuando los pájaros golpean el vidrio. Poesía de mujeres que escriben en Patagonia. Porque tener amigas poetas salva el día. Salva el día. Nuestra amiga poeta de hoy, Anaí Lazzaroni.
En todos lados se cuecen habas. Algunos poetas me escriben cartas donde me cuentan que deliran por el lejano sur. No son pocos los que me imaginan en una casa construida con maderas claveteadas, escribiendo sin cesar mientras la nieve cae y cae. Hasta piensan que suelo estar sentada junto al fuego como si fuese un personaje de ciertas novelas decimonónicas. Y me piden que les describa el silencio, porque ellos ya no lo recuerdan. Este mediodía varias calles de la ciudad están cortadas. Escucho bombos, voces, sirenas de patrulleros, personas que gritan cada vez más alto en medio de la aglomeración. Por ahí no se puede pasar. En el fin del mundo. Hoy nadie se detiene a mirar la lluvia. Escribir cartas es huir de la ciudad. Tu voz. Anaíla Saroni nació en La Plata en 1957 y falleció en Ushuaia en 2019. Su obra poética fue traducida al catalán, coreano, francés, inglés, italiano y portugués. Presentó a Anaíla Saroni, Marité Corbera. Cuando los pájaros golpean el vidrio son palabras de la poeta Maite Aranzábal y los versos Tener amigos poetas salva el día de Graciela Cross. Los libros de estas y otras poetas patagónicas los encontrás en Mala Palabra Casa Librera y en la librería virtual Cosa Seria. Idea y realización Gabriela Nemiña y Ariel Martínez. ¿Te gustaría volver a escucharnos? Encontranos en las redes como Gabriela Nemiña y en nuestro canal de YouTube Poesía que te salva el día. Porque hay que poetizar hasta que aclare. Muchas gracias, Gaby Nemiña, Ariel Martínez. Somos una charla en el café de cada esquina. Somos ese mate compartido en la cocina. Por este hermoso micro que seguirá en Qué Grande hasta fin de año por lo menos, Cuando los pájaros golpean el vidrio, y así conocemos a mujeres poetas de la Patagonia. Somos el país de las 13 maravillas. Somos ese country justo al lado de la villa. Somos una infancia de pelota y figuritas y algo más. Somos de acá. Si nos visitas, te enamorarás de nuestro chamullo, industria nacional. Y si sos varón, anda con precaución. Las minas de acá explotan de verdad. Si naciste acá y cruzaste el mar, como en aquel tango siempre volverás. Y yo que en mi piel llevo tu piel, porque aprendí a crecer acá. Ya no me voy más, yo soy de acá. Recuerden que somos de acá, de Balsa Las Perlas, y se pueden comunicar, enviar mensaje al 299-418-4518, el teléfono de Radio Quimunche, la radio de Balsa Las Perlas, la radio de la Biblioteca Popular Quimun, que estará de festejo el próximo martes 19 de agosto en el CCC, en el Complejo Cultural Cipolletti. Habrá una jornada de toda la tarde por el Día de las Infancias, en la que va a haber, bueno, circo, de todo va a haber, dinosaurios, de todo para los chicos, para que vayan a disfrutar de una hermosa jornada allá en la ciudad de Cipolletti. Y todo lo recaudado será, bueno, todas las organizaciones de la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Quimun
y lo recaudado será para hacer una rampa para discapacitados, para el acceso acá a la biblioteca, y para una antena que nos permita llegar más lejos todavía acá desde la 103.1 de Radio Comunitaria Quimunche. Está el sueño intacto también de la sala de cine / teatro aquí al ladito de la radio. Somos todo lo que fuimos, lo que no pudimos ser. El Titanic que se hundió y que de repente vuelve a aparecer. Es como un chiste de argentinos que no lo entendí muy bien. Por si acaso igual yo me río para no llorar también. ¿Sabes por qué? Por la furia, la emoción, el orgullo y el dolor de ser un argentino, uno más, igual que vos. Somos de acá, somos de acá, somos argentinos sin domesticar. Somos la soberbia y la chispa genial, la bandera desteñida de los locos sin atar. Somos de acá, somos de acá, somos argentinos sin domesticar. Somos una mezcla milagrosa, para bien y para mal. Somos de acá, somos de acá, somos de acá, somos de acá. Somos de acá, y acá también vivió el maravilloso escritor Osvaldo Soriano, quien vuelve, nos había abandonado por bastante tiempo, me parece, ¿eh? Vuelve Osvaldo Soriano aquí a Radio Comunitaria Quimunche. Trajimos sus cuentos de los años felices y vamos ahora con dos directores técnicos famosos de su maravillosa inventiva. El cuento de Osvaldo Soriano se titula Orlando el Sucio. Orlando el Sucio vino al club como entrenador en 1961. Declaró que nos iba a conducir a la copa de la mano o a las patadas. Yo soy un ganador nato, nos dijo, y se refregó la nariz achatada. Era petizo, barrigón, de pelo grasiento y tenía tantos bolsillos en la ropa que cuando viajaba no necesitaba equipaje. Después del primer entrenamiento nos llamó uno a uno a todos los del plantel. No sé qué les dijo a los otros, pero a Pancho González y a mí nos llevó a un costado del terreno y nos invitó con caramelos de limón que sacó del bolsillo más pequeño. «Usted tiene aspecto de no hacerle un gol a nadie», dijo y miró los ojos tristes de Pancho. Orlando tenía las pupilas grises como nubes de tormenta y la barba mal afeitada. «Para eso está él», le contestó González y me señaló con la cabeza. Pancho era nuestro Pelé, un tipo capaz de arrancarle música a la pelota. Y si no hacía goles, creo que era por temor a que después no le devolvieran la pelota. «Usted es duro con la derecha, viejo», me dijo a mí, «pero desde mañana empieza a pegarle contra la pared hasta que se le ablande». Desde entonces me tuvo un mes haciendo rebotar la pelota contra una pared con la pierna más torpe. Había colgado un neumático de coche a 1 metro del suelo y yo tenía que embocar en el agujero desde 25 metros de distancia. A cada rebote corría para recogerla al vuelo otra vez con el mismo pie y así me quedaba, horas y horas.
Orlando el Sucio me vigilaba y de tanto en tanto se acercaba a invitarme con un caramelo y decirme que un goleador debe ser preciso como un relojero y ágil como una liebre. Cuando vio que yo había afinado la puntería, llamó a González y nos reunió en un boliche de mala muerte donde el viento del desierto sacudía la puerta y entraba por las rendijas de las ventanas. Pedimos vino blanco y queso de las chacras y Orlando revolvió en los bolsillos hasta que encontró un frasco sin etiqueta y una libreta de apuntes. Echó la cabeza hacia atrás, se llenó la nariz con unas gotas amarillentas, respiró hondo con un gesto de disgusto y nos miró como a dos amigos de mucho tiempo. «No quiero pudrirme en este lugar de mierda», dijo con voz desencantada. «Hay que rajar para Buenos Aires antes de que nos lleve el viento o nos agarre la fiebre amarilla». González asintió con su cara dulce y se dio por aludido. «Tengo que tirar más seguido al arco», se disculpó. «No, usted va a ser algo más útil, mire». Bebió un trago de vino que se le chorreó sobre la camisa. Abrió la libreta llena de apuntes a lápiz y se puso a dibujar un arquero con un trazo torpe. Lo hizo con gorra pero sin ojos, ni nariz, ni boca. «Este es su hombre en el córner». Y buscó en otro bolsillo un pañuelo con un nudo. «Usted lo anula y él la manda adentro». Me estaba señalando con el lápiz. Pancho González puso cara de sorpresa. «En el área chica no se puede cargar al arquero». «No, no se trata de eso. Hay que darle un pinchazo, nada más». Al principio no entendimos, pero cuando desanudó el pañuelo vimos las espinas de cactus atadas con un hilo azul. «Aquí, ¿ve?», señaló la silueta del arquero a la altura de las nalgas. «Se quedan duros como estatuas». Sacó 2 espinas, las miró a trasluz y nos alcanzó una a cada uno. González observó la suya con curiosidad y un poco de repugnancia. Él, que siempre se marchaba del terreno felicitado por los adversarios. «Yo no soy ningún criminal», dijo, y tiró la espina sobre la mesa. En ese momento el viento hizo temblar las ventanas y los 3 quedamos cubiertos de polvo. Orlando el Sucio hizo una mueca de contrariedad o de desilusión y le puso una mano sobre el brazo. «Vea, González, usted no le va a marcar un gol a nadie en toda su vida y yo necesito salir de aquí. Si usted no quiere hacerlo, puedo poner a otro, piénselo. Uno no puede pasarse la existencia con la nariz seca y pagando mujeres en el prostíbulo. Yo tengo un contacto en Boca y si ganamos nos vamos los 3 a Buenos Aires. ¿Ustedes ya conocen?». Los 2 dijimos que no. Entonces me miró a mí con sus ojos de tormenta y se tocó la nariz. «¿Usted sangra fácil?», me preguntó. Al principio no entendí, pero más tarde tuve conciencia de que en esa mesa habíamos empezado a ganar la final que un mes después se jugó 2000 kilómetros más al sur en Río Gallegos. «Como todo el mundo», le contesté. «Si me dan un codazo», «Justamente», dijo. «Usted va a recibir un codazo y se va a quedar en el suelo chorreando sangre, sin hacer aspaviento, medio desmayado. ¿Me sigue?». «La verdad no. En el momento en que yo le haga una seña desde el banco, usted se pellizca la nariz hasta que sangre. Hay que hacerlo expulsar al 5 de ellos, que es el que lleva la manija. Después, en la pensión donde él vivía, Orlando el Sucio me revisó la nariz con una linterna, encontró la vena adecuada y me explicó cómo debía hacerlo». Detestaba ese lugar, y si había venido desde Buenos Aires era porque necesitaba algún dinero y andaba detrás de alguien. Por las noches se sentaba solo en el bar mirando el fondo del vaso y dibujaba la silueta de una mujer en las servilletas. La madrugada antes de viajar a Río Gallegos lo encontré en el prostíbulo del pueblo. Estaba sentado en el sillón de la sala de espera de la gitana Natalia.
diluido detrás de una lámpara, con el cigarrillo entre los dedos y un paquete de masas sobre las rodillas apretadas. Al verme puso cara de reproche, pero después me convidó un caramelo de limón y señaló la puerta de la pieza con un gesto. ¿Usted también cobró? Le dije que sí. Un goleador tiene que cuidarse, dijo y volvió a señalar la puerta de la habitación. Si usted aprende a pegarle con la derecha, nos vamos a llenar de oro. Eso ya me lo dijo otro entrenador. No me oyó. Metió la mano en un bolsillo perdido entre los pliegues de la cazadora y sacó una revista arrugada, abierta en la página donde había una foto de la calle Corrientes en el cruce del Obelisco. «Mire», me dijo, «aquí tenemos que llegar nosotros. Yo tengo un amigo en Boca», dije. «Boca», sonrió. «Ese es el primer paso, después Barcelona o Juventus, pero para eso hay que manejar las dos piernas y acercarse a algún lugar civilizado donde nos puedan ver». «¿Por qué odia tanto a este pueblo?», le pregunté. «Algún día, cuando llegue aquí», señaló la foto de la revista, «se lo voy a contar». La gitana Natalia abrió la puerta y lo vi darle un beso en la mejilla mientras dejaba el paquete de masa sobre la cama. Afuera el viento levantaba remolinos de arena y hacía rechinar los dientes de las mujeres que esperaban clientes en la puerta. Entré en lo de una flaca muy blanca, de piernas afeitadas, que hablaba todo el tiempo de unos inspectores de higiene que la perseguían y la extorsionaban. Mientras le pagaba, vi, abajo del cenicero, la misma revista que tenía Orlando el Sucio abierta en la misma página. Al día siguiente salimos para Río Gallegos en un ómnibus al que hubo que empujar en los pantanos y en las subidas. En 2 días llegamos a una ciudad cubierta de nieve y fuimos a jugar casi sin descansar, con un frío inolvidable. Pancho González se puso a pisar la pelota, a hacer amagues, mover la cintura, a picar y a gambetear hasta que nos mareó a todos. El 5 de ellos no se me acercó demasiado, pero igual yo protesté y me quejé varias veces para que el referí lo tuviera bien señalado. Cuando empezó el segundo tiempo pasé a su lado, me pellizqué la vena de la nariz y me tiré al suelo con la camisa bañada en sangre. El 5 se cansó de explicar que no me había hecho nada. Yo estaba allí en el piso, sangrando como un cordero degollado, y a él lo expulsaron de la cancha por juego sucio. Orlando vino a ponerme una pomada para cicatrizar la herida y me dijo que así nunca iríamos al cielo, pero que tal vez llegáramos a Chacarita y en una de esas a Boca. Enseguida Pancho González hizo un gol de tiro libre y nos asombró a todos. Después fue goleada y todo anduvo bien, hasta que en un córner se produjo un entrevero y González se dejó la espina clavada en un brazo del arquero. El árbitro se enfureció, pero como le discutíamos y alguien se atrevió a patearle los tobillos, suspendió el partido y llamó a los gendarmes para que pusieran orden. Estuvimos 3 días refugiados en un cuartel de bomberos y no hubo manera de salir por la carretera donde nos esperaban los hinchas de Río Gallegos. Al amanecer, los gendarmes nos pusieron en un barco de carga y esa fue la única vez que estuve en el mar. Viajamos 2 semanas sin camarote, comiendo porquerías, hasta que nos arrojaron en un puerto miserable. Mucho tiempo después nos enteramos de que el partido había sido declarado nulo y que ese año no hubo campeón. Orlando el Sucio ya no estaba con nosotros. Años más tarde, cuando yo era periodista en Buenos Aires, se apareció en la redacción, ya calvo, pero siempre lleno de bolsillos. Venía a publicitar un método infalible para ganar la ruleta y me preguntó por qué me había frustrado como goleador. No sé, un día el arco se me hizo más chico, le dije. A veces pasa, me dijo, y me alcanzó una foto de él cuando era joven.
estaba con la camiseta de Independiente. 3 cosas marcaron mi vida, explicó. El día que se me achicó el arco, la noche que perdí 100.000 pesos en el casino y la madrugada que se fue la mujer de la que estaba enamorado. Cuando nos conocimos en el sur, yo estaba buscando a esa mujer y a alguien que hiciera los goles en mi lugar. Usted no pudo ser por aquel accidente, pero encontré a otro pibe en Mendoza y nos cansamos de ganar finales. ¿Sabe cómo volví a Buenos Aires? Me trajeron en andas. ¿Encontró a la mujer?, le pregunté. No, dijo, y se le ensombreció la mirada. Siempre hay que resignar algo en la vida. ¿Quiere que le diga una cosa? Usted tenía talento en el área. Es una lástima que haya terminado así, teniendo que escribir tonterías. Seguro que no aprendió a pegarle con la derecha. Al menos tengo suerte con las mujeres, mentí. Me miró con una mueca despectiva, sacó un par de caramelos de limón y me pasó uno. Ese es un buen consuelo, dijo, y me guiñó un ojo. Hemos leído de Osvaldo Soriano, de Cuentos de los Años Felices, Orlando el Sucio. Sangre del bravo Seihueque, grito que está volviendo en su desbocado potro pehuenche. Me encantó en el cuento de recién cómo sabe Soriano cosas que no saben los porteños, por haber vivido acá, básicamente, ¿no? Cuando dice que temblaron las ventanas por el viento y nos llenamos de polvo. Es imposible que un porteño escriba eso. Bueno, Osvaldo Soriano era porteño, pero había vivido acá en su infancia. Cuando él dice Cuentos de los Años Felices, se refiere a sus años felices cuando vivió en la ciudad de Cipolletti en la década del 50.
aprendido. Neuquén, Quimei, Neuquén, Quimei, Neuquén, Quimei, Neuquén, Quimei. Lo que suena es Mr. Dallas, banda de la ciudad de Plotier, aquí vecina de Balsa Las Perlas. Y un cover de Quimei Neuquén, ese gran poema y canción de don Milton Aguilar y don Marcelo Verbel. El vocalista es Federico Abate, que además lo hemos leído acá, Federico Abate, con su libro Cartas, Cuentos de Pasión, Misterio y Muerte. Hemos leído varios de sus cuentos aquí en este programa. Bueno, él también es cantante. Y el cuento con el que vamos a cerrar este programa especial de directores técnicos también está en Cuentos de los Años Felices, también es de Osvaldo Soriano y se titula El Mr. Peregrino Fernández. A Peregrino Fernández le decíamos el Mister porque venía de lejos y decía haber jugado y dirigido en Cali, ciudad colombiana, que en aquel pueblo de la Patagonia sonaba tan misteriosa y sugerente como Estrasburgo o Estambul. Después que nos vio jugar un partido que perdimos 3-2 o 4-3, no recuerdo bien, me llamó aparte en el entrenamiento y me preguntó, ¿cuánto le dan por gol? 50 pesos, le dije. Bueno, ahora va a ganar más de 200, me anunció, y a mí el corazón me dio un brinco porque apenas tenía 17 años. Muy agradecido, le contesté, ya empezaba a creerme tan grande como San Filipo. Sí, pero va a tener que trabajar más, me dijo enseguida, porque lo voy a poner de back. ¿Cómo que me va a poner de back?, le dije. Creyendo que se trataba de una broma, yo había jugado toda mi vida de centrodelantero. Usted no es muy alto, pero cabecea bien, insistió. El próximo partido juega de back. Discúlpeme, nunca jugué en la defensa, dije. Además, así voy a perder plata. Usted suba en el contragolpe y con el cabezazo se va a llenar de oro. Lo que necesito es un hombre que se haga respetar atrás. Ese pibe que jugó ayer es un angelito. El angelito al que se refería era Pedrassi,
que esa temporada llevaba 3 expulsiones por juego brusco. Muchos años después, Juan Carlos Lorenzo me dijo que todos los técnicos que han sobrevivido tienen buena fortuna. Peregrino Fernández no la tenía y era terco como una mula. Armó un equipo novedoso con 3 defensores en zona y otro, yo, que salía a romper el juego. En ese tiempo eso era revolucionario y empezamos a empatar 0-0 con los mejores y con los peores. Pedrassi, que jugaba en la última línea, me enseñó a desequilibrar a los delanteros para poder destrozarlos mejor. ¡Tócalo! ¡Tócalo!, me gritaba, y yo lo tocaba, y después escuchaba el choque contra Pedrassi y el grito de dolor. A veces nos expulsaban y yo perdía plata y arruinaba mi carrera de goleador, pero Peregrino Fernández me pronosticaba un futuro en River o en Boca. Cuando subía a cabecear en los córner o en los tiros libres, me daba cuenta hasta qué punto el arco se ve diferente si uno es delantero o defensor. Aun cuando se esté esperando la pelota en el mismo lugar, el punto de vista es otro. Cuando un defensor pasa al ataque, está secretamente atemorizado, piensa que ha dejado la defensa desequilibrada y vaya uno a saber si los relevos están bien hechos. El cabezazo del defensor es rencoroso, artero, desleal. Al menos así lo percibía yo porque no tenía alma de back. Y una tarde desgraciada se me ocurrió decírselo a Peregrino Fernández. El míster me miró con tristeza y me dijo: «Usted es joven y puede fracasar. Yo no puedo darme ese lujo porque tendría que refugiarme en la selva». Así fue. Al tiempo, todos empezaron a jugar igual que nosotros y los mejores volvieron a ser los mejores. Un domingo perdimos 3-1 y al siguiente 2-0 y después seguimos perdiendo. Pero el míster decía que estábamos ganando experiencia. Yo no encontraba la pelota ni llegaba a tiempo a los cruces y a cada rato andaba por el suelo dando vueltas como un payaso. Pero él decía que la culpa era de los mediocampistas que jugaban como damas de beneficencia. Así lo llamaba, damas de beneficencia. Cuando perdimos el clásico del pueblo por 3-0, la gente nos quiso matar y los bomberos tuvieron que entrar a la cancha para defendernos. Peregrino Fernández desapareció de un día para el otro, pero antes de irse dejó un mensaje escrito en la pizarra con una letra torpe y mal hilvanada. Cuando Soriano esté en un equipo donde no haya tantos tarados, va a ser un crack. Más abajo, en caligrafía pequeña, repetía que Pedrassi era un angelito sin futuro. Yo era su criatura, su creación imaginaria, y él se refugió en la selva o en la cordillera antes de admitir que se había equivocado. No volví a tener noticias de él, pero estoy seguro de que con los años, al no verme en algún club grande, debe haber pensado que mi fracaso se debió simplemente a que nunca volví a jugar de back. Pero lo que más le debe haber dolido fue saber que Pedrassi llegó a jugar en el Torino y fue uno de los mejores zagueros centrales de Europa. En estas historias nacidas del gran talento y la imaginación de Osvaldo Soriano, hemos leído de Cuentos de los Años Felices el Míster Peregrino Fernández, el tercer técnico ficticio que trajimos hoy a través de historias y a través de literatura para conocernos mejor a todos. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Esto es Qué Grande por Radio Quimunche,
Saludos a quienes escucharon en vivo, a quienes escuchen las repeticiones del fin de semana en Radio Quimunche, en sábado al mediodía, en domingo a la mañana, y a quienes miren por YouTube cuando tienen un ratito y lo miran. Dejen comentario por WhatsApp 299-418-4518 cuando escuchen, mismo para los que miran por YouTube, porque siempre es lindo recibir esos mensajes tan cálidos que llenan el alma. Así que muchísimas gracias por compartir este espacio literario que llamamos Qué Grande, aquí desde Balsa Las Perlas, desde la Patagonia Argentina. Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul que llora y ríe. Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. Ríos, muchedumbres de un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse. ¿Será verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no despertamos? Y que con una antorcha nueva en cada mano vas a volver cubriéndonos de gloria. nada más al sur de esa indómita armadura hecha de ayeres, blindada de ausencias, mágica de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta. Todas esas risas que viniste a restaurar desde un recóndito rincón dormido, hoy cubren las paredes Que no pueden derrumbar los que sin ni son Están perdidos. ¿Será verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no despertamos? y que con una antorcha nueva en cada mano Vas a volver cubriéndonos de gloria. y esos mil girones que dejaste en el camino serán retazos, sí, de una bandera.